Presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y autoridades que le acompañan. Preside este evento, inauguración del Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. El secretario de Salud, David Kersesnovich. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbars Pérez. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Carlos Castellanos Torres. Y el presidente municipal de San Bartolo Coyotepec, Silvano Calderón Galán. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, ingeniero Salomón Jara Cruz. Muchas gracias. Saludo con afecto y con aprecio a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida, Presidenta, a Oaxaca. Está usted en su casa. Saludo también con afecto al presidente municipal de San Bartolo Coyotepec, Silvano Calderón. Muchas gracias, presidente. Y saludar a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Muchas gracias. Al doctor Esbars, muchas gracias. Y al doctor David Kersesnovich, muchas gracias, doctor, por su presencia. Y a todos los integrantes del Gabinete Federal, bienvenidos a Oaxaca. Estamos muy contentos el día de hoy por la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum, donde se ratifica el compromiso del Gobierno de la República con el acceso a la salud de todas y todos los oaxaqueños, y particularmente de mujeres, niñas y niños. Ha sido un largo camino. La inauguración de este nuevo hospital representa mucho para Oaxaca y será fundamental para poder atender de manera adecuada a quienes requieren atención pediátrica, ginecológica y obstétrica en una población objetivo de más de 1.712.000 personas. En esta primera etapa se operará con 48 camas y 3 quirófanos, 16 consultorios de consulta externa, área de urgencias y servicios médicos de laboratorio, rayos X, tomografía, mastografía, una sala de expulsión y la unidad de cuidados intensivos
neonatales. Con la puesta en marcha de este hospital se brindará anualmente 51.816 consultas médicas de especialidades y se garantizará alrededor de 5.000 partos y atenciones obstétricas. Tendremos 120 camas censables y 90 camas no censables, 25 consultorios de consulta externa y 5 consultorios de urgencias, además de 6 quirófanos. Se ha invertido una gran cantidad, aproximadamente 1.125 millones de pesos en su rehabilitación y mantenimiento, así como el acondicionamiento de las áreas de urgencia, consulta externa, laboratorio clínico, radiología e imagen, farmacia, cirugía, terapia intensiva, genética y oncología. Por su parte, el Hospital Básico Comunitario, que el día de hoy también se va a inaugurar, que es el de Ixtlán de Juárez, va a beneficiar a una población de más de 40,000 habitantes de 34 municipios de la Sierra Norte de Oaxaca. Este hospital contará con 14 camas censables y 17 camas no censables, 9 consultorios, urgencias, quirófano y tococirugía. En esta instalación médica que había sido abandonada, se invirtieron 48.5 millones y se presentarán servicios de hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico, imagenología, anestesiología, ultrasonido y rayos X, además de especialidades troncales, médicas y quirúrgicas. Presidenta, a finales del año 2024 inauguramos el Hospital de Salud con servicios ampliados en San Lucas Ojitlán. Ya se encuentra en operación el Centro de Salud de 5 núcleos básicos en Mitla y se encuentra en etapa final el CESA de Santiago Yaganiza y el Hospital Comunitario de Jalapa de Díaz. De igual forma, se ha formalizado el anuncio de la construcción de nuevo hospital del IMSS, que reforzará de manera integral la atención médica especializada en Oaxaca. Le expreso nuevamente nuestro reconocimiento y agradecimiento por su apoyo e impulso para que los y las oaxaqueñas puedan ejercer su derecho de acceso a la salud de manera digna. Seguiremos trabajando intensamente para concluir las obras abandonadas, priorizando las ubicadas en las regiones más vulnerables del Estado. Cuente con nosotros y queremos decirle que estamos muy agradecidos por todo el apoyo, por todo el amor, por todo el corazón que usted le ha otorgado a Oaxaca. Muchas gracias, Presidenta. Bajo su liderazgo, la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación se encuentra en ruta correcta. Muchas gracias por todo ese cariño. Procedemos con las palabras del director general de IMSS Bienestar, doctor Alejandro Esbar Pérez. Saludo con mucho afecto a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como a todos mis compañeros del gobierno federal. Muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, agradezco la presencia del doctor Carlos Castellanos Torres, nuestro director general del Hospital de la Mujer y el Niño oaxaqueño. Muchas gracias, doctor, por su liderazgo. Por supuesto, también a nuestra coordinadora estatal, a la doctora Soledad Zárate. Muchas gracias, doctora Soledad, por todo el esfuerzo. Con su permiso, quisiera agradecer sobre todo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por todo el apoyo brindado para finalmente poner en marcha 2 hospitales que representan un gran avance en la consolidación de un sistema de salud unificado. Uno,
es este hospital general que atenderá a las mujeres de Oaxaca en todo su ciclo de vida, incluyendo su ciclo reproductivo hasta el climaterio. Y el otro es el de Ixtlán de Juárez, un CESA, un centro de salud con servicios ampliados, un modelo que venimos impulsando con la doctora Sheinbaum, el cual pondremos en marcha en unos minutos por transmisión. Esta nueva unidad contará con 20 camas, 4 consultorios de especialidades, nuestro quirófano, una sala de expulsión y, sobre todo, 4 ambulancias listas para recorrer toda la Sierra de Juárez. Ahora les cuento la historia de aquí, de este hospital en el municipio de San Bartolo, en la región de Valles Centrales. Les cuento brevemente que este edificio ya tiene historia. Fue entregado en 2006 como oficinas administrativas para los servicios de salud de Oaxaca. Luego, en 2010, fue replanteado para albergar al Hospital de la Mujer con capacidad para 120 camas, pero eso se quedó solo en planos y en palabras. Nunca fue realidad. 3 décadas de abandono y falsas promesas. En 2020 se habilitó como centro médico COVID con 30 camas. Y en el 2023 pasó a formar parte de la red de servicios públicos de salud del bienestar tras una inversión de más de 1.000 millones de pesos para su rehabilitación. Desde el Bienestar postulamos que construir justicia social en salud requiere de más presencia del Estado y de más participación de la comunidad. Pero esto no se logra a través de declamaciones políticas, sino, como nos enseña la presidenta, con acciones concretas en el territorio. En otras palabras, el Estado asume el rol relevante de la provisión, la administración y el financiamiento de los servicios de salud, pero además involucra al pueblo y a ustedes en las decisiones de salud. Esto, compañeras y compañeras, es en esencia el IMSS Bienestar. Oaxaca es testigo de la desigualdad histórica de nuestro país, en especial en salud, y más aún las mujeres de esta tierra que han recorrido distancias maratónicas para recibir atención médica. Muchas llegan, pero otras se quedan en el camino. Por esto, este hospital es también ejemplo de que el IMSS Bienestar es justicia social. Llegar al día de hoy, no ha sido fácil, ya que no solo se requiere la construcción y el equipamiento, de garantizar alimentos y de limpieza, sino de lo más importantes, ustedes, las personas que atienden aquí. Por ello, les informo, señora presidenta, que ya tenemos contratados a los más de 60 especialistas para este hospital, desde ginecólogos, pediatras, internistas y urgenciólogos, hasta especialistas en la salud de las mujeres. Por eso celebramos la llegada del primer oncoginecólogo del Estado, el doctor Elubiel Luis, que trabaja con el colposcopio más avanzado de la región. También informarles que en la preparación de este hospital, y un hospital de esas dimensiones, nos ha dado la oportunidad de volver a organizar la atención y trazar una nueva ruta para el bienestar de las mujeres, las niñas y los niños de Valles Centrales. Por eso agradezco mucho a la doctora Nazaria, también aquí presente, nuestra nueva directora del Hospital General Aurelio Valdivieso, el Hospital Civil Insignia de Oaxaca, por apoyarnos en el reordenamiento del recurso humano en salud de la región y que especialistas de ginecología y pediatría se vengan a este hospital y de esta forma optimizar nuestros recursos humanos para la salud, para que el Hospital General del Valdivieso quede como un hospital clínico docente y este hospital se concentre en la atención de las mujeres y las infancias. Compañeras y compañeros, la salud de las mujeres no solo muestra cómo evoluciona la salud de una familia, una comunidad, de un pueblo entero, también es un importante indicador de la desigualdad. Como lo menciona nuestra presidenta, las mujeres se han encargado de cuidarnos desde sus vientres, cuando somos bebés, cuando somos infantes, de jóvenes, de adultos y hasta de viejos. En cambio, ¿qué se necesita para atender la salud de las mujeres? Si tuviera yo que buscar una metáfora para explicarlo, diría que es un desafío similar al del tocar una sinfonía con una gran orquesta. No alcanza con un solista virtuoso y un buen instrumento. Hace falta contar con muchos trabajadores de la salud, como los aquí reunidos el día de hoy, cada quien con su partitura, con su instrumento bien afinado, sabiendo cuándo les corresponde actuar y cuándo no, evitando superponerse. En síntesis, bien coordinados. Un aplauso a nuestros compañeros, por favor.
Esta metáfora también sirve para explicar el significado del funcionamiento en el que trabaja el IMSS Bienestar. Es convertir al sistema de salud en una orquesta que logra mejores resultados de los que se obtiene operando de forma aislada, porque en el IMSS Bienestar entendemos que trabajar implica estar en el territorio, conocer a la comunidad, reconocer a las personas en necesidad y lograr captarlas antes de que un caso agudo se presente y acompañarlas con cuidados hasta después que se dan altas. Y esto es particularmente relevante en la mujer embarazada, porque aquí, en Oaxaca, donde la vida de las mujeres siempre han encontrado una forma de abrirse camino, estamos construyendo un espacio que garantice que ser mujer y nacer en Oaxaca sea una realidad libre de riesgos. Que todas las mujeres y todas las niñas y todos los niños tengan acceso a una atención digna, segura y gratuita. Les digo esto porque este hospital, gracias a la inversión de más de 1.000 millones de pesos, cuenta hoy con 120 camas, 25 consultorios de consulta externa, 5 consultorios para la atención de urgencias obstétricas, 5 salas para la atención de parto y 5 quirófanos. Hoy, ustedes, niñas, muchachas, mujeres, madres, tías, abuelas, comadres, suegras, sobrinas, amigas, compañeras, hoy ustedes tienen un hospital gratuito con tecnología de punta, con, por ejemplo, el primer servicio de neonatología único en el Estado, que tiene las primeras cunas de color radiante y fototerapia para atender a nuestros bebés prematuros. También con espacios de convivencia. Y empatía, donde ustedes, las madres, puedan relacionarse y monitorear cómo van sus bebés cuando quieran. Hoy, el pueblo de Oaxaca y las mujeres de Valles Centrales tienen un tomógrafo de 128 cortes, que significa tener una máquina que puede tomar 128 imágenes del cuerpo con una sola rotación y con una enorme precisión para el diagnóstico. También tienen en este hospital el primer mastógrafo digital del Estado, el cual ya ha atendido a 156 mujeres desde que abrimos hace una semana. Y también tiene el primer fluoroscopio del Estado. En ese sentido, una cosa resulta muy clara. Mejorar el sistema de salud y con ello la salud de las mujeres es la respuesta social organizada más contundente para defender el más importante de los derechos humanos, el derecho a la vida. Es también el mejor y el más rápido redistribuidor social dentro de las políticas del Estado. Invertir en salud de las mujeres es lo más justo, es lo más urgente, es lo más oportuno y lo más eficaz socialmente. Pero también está demostrado que atender la salud de las mujeres es un motor fundamental en el crecimiento económico de las naciones, creando un capital humano que es impulsor del desarrollo social. Una mujer fuerte, independiente, sana y proactiva significa un pueblo sano, una comunidad productiva y una sociedad que trabaja y aprende mejor y alcanza una mayor armonía. Este hospital es del pueblo de Oaxaca, es de ustedes, es de aquí, es del 1,5 millones de personas que viven, conviven y laboran en la región de Valles Centrales. En el IMSS Bienestar identificamos que esto no es solo un hospital, es un nodo dentro de nuestra red para atender a las mujeres en su curso de vida. Y todo lo que se encuentra aquí es público, es de ustedes y para ustedes, es decir, es propiedad del pueblo. ¿Pero qué quiere decir que sea propiedad del pueblo? Quiere decir que el Gobierno de México, a través del IMSS Bienestar, garantiza el derecho a la salud con una oferta sanitaria financiada, administrada y operada por el sector público. En este sentido, debemos aportar al futuro, precisando las necesidades del presente. Este hospital también tiene la función fundamental de ser un hospital escuela, porque abrirá sus puertas para que centenares de estudiantes de medicina, médicas, médicos, internas y residentes, en conjunto con el apoyo y la organización de la Secretaría de Salud, ayuden a terminar su formación de profesionistas y de especialistas, al mismo tiempo que apoyarán a la atención de las unidades médicas e infancias de esta entidad. Ya hablamos con el señor secretario y de inmediato nos va a mandar residentes. Muchas gracias, doctor. Concluyo con un mensaje a mis colegas de profesión aquí presentes.
Caminemos juntos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar la red de servicios públicos de salud más grandes del mundo. Colegas, caminemos también con las comunidades que atendemos, con las mujeres que luchan y luchemos con ellas por la salud. Como saben y ejercen todas las mujeres en esta tierra oaxaqueña, la verdadera generosidad con el futuro es darlo todo el presente, todo hoy y todo siempre. Como hemos aprendido a través de la lucha de la Cuarta Transformación, ahí donde existe una enfermedad, hay una necesidad, y donde hay una necesidad, el Estado tiene la obligación de atenderla. Porque en cada hospital que abrimos, en cada consulta que damos, en cada vida que salvamos, en cada alimento caliente que calentamos, en cada imagen de rayos X que analizamos, en cada mujer embarazada que monitoreamos, en cada niña que atendemos, en cada medicamento que entregamos de forma gratuita, en cada acción que tomamos, construimos la red de servicios públicos más grandes del mundo. En la Cuarta Transformación decimos que amor con amor se paga, y en el eco de la construcción del segundo piso se escucha que salud con salud se paga. Es tiempo. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la proyección del video del Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño. El IMSS Bienestar da un paso histórico en la universalización de los servicios públicos de salud con la inauguración del Hospital de la Mujer. El IMSS Bienestar da un paso histórico en la universalización de los servicios públicos de salud con la inauguración del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño que se encuentra en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Esta unidad de segundo nivel, cuya construcción inició en 2009 y permaneció abandonada por años, hoy es una realidad que beneficiará a más de 1.712.000 mujeres, niñas y niños de toda la entidad. Para nuestras mujeres oaxaqueñas proporcionamos cuidados de calidad y con servicios totalmente gratuitos. Este hospital cuenta con 120 camas hospitalarias, 16 consultorios de especialidad, un quirófano, una sala de expulsión, área de urgencias con 2 salas de choque y 6 camas de observación, además de un laboratorio y tecnología de vanguardia. El beneficio de este Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño es la disminución de las muertes maternas a través del trabajo multidisciplinar. El hospital ofrece una cartera de servicios integrales diseñada para brindar atención de calidad a mujeres embarazadas sin puerperio y a niñas y niños de la entidad. Entre los principales servicios se encuentran urgencias obstétricas, consulta externa de especialidades, hospitalización, nutrición, quirófano, análisis clínicos y mastografía. Para garantizar atención integral y eficiente, se ha integrado un equipo de 109 profesionales de la salud, incluyendo 43 médicas y médicos especialistas. Además, tras la inundación del Hospital de la Niñez Oaxaqueña en junio de 2024, esta nueva unidad asumirá la atención de niñas y niños, asegurando la continuidad de los servicios médicos especializados. Con este hospital, las mujeres vamos a estar bien atendidas. Con esta inauguración, el IMSS Bienestar reafirma su compromiso de brindar atención gratuita, accesible y de calidad a quienes más lo necesitan. Brindando todos estos servicios totalmente gratuitos, logramos llegar a todas las personas en todos los lugares. Gobierno de México. David Gersonovich. Saludo a la Presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, y saludo al gobernador de Oaxaca y a todas las autoridades del Presidium, al personal de salud, a las y los representantes de la comunidad y a todas las personas que nos acompañan. Antes de dirigir unas palabras, yo resumiría 3 términos que creo que son muy importantes. Uno, causa mucha emoción estar el día de hoy aquí y ver este hospital que seguramente va a ser muy importante para transformar la atención de todas las madres y todos los niños. La segunda palabra es calidad, porque las instalaciones y el servicio que se encuentran aquí garantizan calidad y garantizan seguridad en la atención. Así es que muchas felicidades a nuestra presidenta y al doctor Schwartz
por esta inauguración. Hoy se inaugura este Hospital General de la Mujer y el Niño oaxaqueño, que es un espacio que es más que una nueva infraestructura. Es un símbolo del compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con la salud y el bienestar de quienes más lo necesitan. Este hospital tiene la firme convicción de que la salud de las mujeres, niñas y niños debe de ser una prioridad en cualquier sistema de salud que aspire a ser equitativo, accesible y de calidad. Oaxaca tiene un gran legado biocultural, tiene plantas, tiene minerales, tiene costumbres ancestrales, una riqueza que aportar a la salud, y eso es muy importante para todo, como ejemplo para todo nuestro sistema de salud. Sabemos que la salud de las mujeres y la salud materno-infantil es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Atender con oportunidad a las mujeres, a las embarazadas, garantizar nacimientos seguros y brindar una atención integral a la niñez reduce riesgos, reduce complicaciones médicas e impacta de manera positiva en el futuro de las familias y de las comunidades. Cuando protegemos la salud de las mujeres y la infancia, protegemos el futuro de nuestro país. Este es un ejemplo de humanismo que atiende a las personas en su propia dimensión, en aquello que más necesitan. Sabemos que la mejor manera de reducir la carga de la enfermedad es trabajar desde la prevención. Este hospital será un centro de atención médica y sobre todo un espacio de educación para la salud, donde se promuevan hábitos saludables desde la infancia, como un ejemplo del programa de atención en los primeros 1000 días del nacimiento de una niña o un niño. Se impulsará la lactancia materna, la nutrición adecuada, la prevención de enfermedades y la planificación familiar con un enfoque integral. Este hospital ha sido concebido para brindar atención especializada, humana e, insisto, de calidad, asegurando que ningún obstáculo limite el acceso de las mujeres y la niñez a los servicios de salud que requieren. El acceso a la salud no debe depender de la condición socioeconómica ni de la región en la que se habite. Asegurar servicios médicos de calidad en un hospital como este es un paso fundamental para eliminar estas desigualdades y acercar la salud a todas las personas. El hospital representa el esfuerzo conjunto de muchas personas comprometidas con la salud pública. El tener una salud pública como un ejemplo de atención médica es quizá uno de los pilares más importantes. Gracias a quienes trabajaron incansablemente para hacerlo una realidad, a las y los profesionales de la salud que atenderán aquí. Su labor será invaluable y el compromiso es que transformen vidas y contribuyan a la salud de cada familia que llegue a esta institución. Y que los integrantes del servicio de salud y de la administración encuentren en su labor diaria la satisfacción de servicio como reflejo de su vocación. Es una manera de configurar el verdadero humanismo, procurando siempre lo mejor para toda la población. Este es el inicio de una nueva etapa en la atención a las mujeres, niñas y niños en Oaxaca. El IMSS-Bienestar es un modelo de salud innovador, insisto, con calidad y seguridad en la atención médica. La Secretaría de Salud reitera el compromiso de hacer de la salud
un derecho garantizado para todas y todos, sin barreras y sin distinciones. Muchas felicidades. Continuamos con la proyección del video del Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, que el día de hoy se inaugura también de forma simultánea en este evento. Hoy inauguramos en Oaxaca el nuevo Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de Juárez, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca, que beneficiará a más de 37,000 habitantes. Con una inversión de 53 millones de pesos en equipamiento, se brindarán servicios esenciales como consulta externa, medicina general, ginecología, cirugía general, medicina interna, odontología, psicología, nutrición, urgencias, quirófano, estudio de rayos X y laboratorio. Además, cuenta con 9 consultorios, 16 camas sensables y un equipo de profesionales de la salud integrado por 15 médicas y médicos generales, 34 enfermeras y enfermeros, 13 médicas y médicos especialistas y personal administrativo. A partir de ahora, esta unidad médica podrá responder a la demanda y necesidades de 26 municipios. Es algo muy importante para nuestra comunidad, ya que vamos a darle una gran cobertura. Con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio la gestión para esta nueva unidad, pero ahora con nuestra nueva presidenta ya estamos en marcha y en nuestra inauguración de este hospital. Con esta apertura, el IMSS Bienestar brinda atención médica de calidad y gratuita y reafirma su compromiso con las familias sin importar su situación geográfica o económica. Para todas las personas, en todos los lugares, construimos los servicios públicos de salud. Gobierno de México. Procedemos a establecer un enlace con el equipo del Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, donde de igual forma se lleva a cabo el corte del listón inaugural. Con su permiso, Presidenta, con su permiso, directores generales. Con su permiso, Presidenta, con su permiso, directores generales que la acompañan, vamos a proceder al corte del listón simbólico para así iniciar las actividades en el Hospital Básico Comunitario Ixtlán de Juárez. Por favor. Adelante. Y a la cuenta de 3, por favor. Y a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes, casi noches. ¿Cómo están? Contentos, contentas de que por fin se inaugura este hospital. Quedó hermosísimo realmente. Tiene instalaciones de primera. Quiero agradecer al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no solamente por el buen gobierno, sino por todo el apoyo que le dio a la realización de este hospital. Igual a Silviano Calderón, presidente municipal, muchas gracias. Hay que agradecer a Zoé Robledo, que fue quien inició, quien permitió la rehabilitación, y por supuesto al secretario de Salud, a David Kersenovich,
Fíjense, él es uno de los mejores médicos de México y decidió dejar su práctica para venir a ser secretario de Salud, igual que Alejandro Schwartz, que también es un gran médico. Yo tengo un reclamo aquí a los que hicieron el hospital, porque se llama Hospital de la Mujer y el Niño. ¿Y dónde quedaron las niñas? ¿Verdad, Regina? Vamos a ponerle Hospital de la Mujer y la Niñez. ¿Cómo que van a excluir a las niñas? Bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí. Hay que hacer honor a quien honor merece. Este hospital inició su rehabilitación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le mandamos un gran saludo. Igual que al Centro de Salud de Ixtlán, que también estamos inaugurando el día de hoy. El hospital, por más bonito que estén las instalaciones, pues no sería nada, si no es por las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los médicos, todo el personal de salud que hacen posible la atención a la salud. Es de lo mejor que tiene México, el personal de salud, igual que las maestras y los maestros, quien atiende las instituciones de salud pública, es lo mejor que tiene nuestro país. Nos cuidan, nos protegen, nos ayudan. Muchas gracias de verdad por el trabajo que hacen. Un gran aplauso. Bueno, como saben, estamos empeñados en fortalecer el sistema de salud pública. Durante un periodo muy largo, el objetivo era privatizar todo, privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar el petróleo, privatizar la electricidad, privatizar todo. Y ahora, desde 2018, que inició lo que llamamos la Cuarta Transformación, nuestro objetivo, nuestro empeño es fortalecer las instituciones públicas, en particular de atención a la salud. Son tres principales instituciones de salud pública. Está el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es para todos aquellos que en general trabajan en instituciones privadas, en empresas privadas, aunque no solamente, pero o trabajadores por su cuenta o trabajadores de empresas privadas que están afiliados al IMSS y que se atienden en el IMSS. Está también el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado, todos los que trabajamos en el gobierno, las maestras, los maestros, todos tenemos como institución de seguridad social y de salud el ISSSTE. Y después hay muchos millones de mexicanos y mexicanas que no tienen ni IMSS ni ISSSTE. Antes de que llegara el presidente López Obrador, cada estado atendía la salud por separado. Hubo una época en que estaba centralizada la atención a la salud y después la descentralizaron. Y al descentralizarla, pues muchas veces los estados no tenían suficientes recursos. Además de que hasta cierto punto se perdió pues la unidad federal de la salud. Entonces, desde que llegó el presidente López Obrador, dijo, hay que crear una institución que atienda la salud de todos los que no tienen seguridad social, que no están afiliados al IMSS ni al ISSSTE. Y así, después de la pandemia, después de esa dificultad, se creó el IMSS Bienestar, que atiende a todos los que formalmente no tienen seguridad social. Nosotros estamos empeñados en fortalecer los tres sistemas de salud pública.
El IMSS pues es una institución muy sólida y ahora SOE se está encargando de que el IMSS opere adecuadamente, que tenga todas sus instalaciones, que atienda a tiempo, que las cirugías no se retrasen, todo eso tiene que estar funcionando adecuadamente en el IMSS. En el ISSSTE, pues ahora está Martí Batres, que tiene también esa responsabilidad. Para fortalecer el ISSSTE, decidimos que los fideicomisos que eran de la Corte, como 16,000 millones de pesos, que eran para los altos funcionarios de la Corte, ahora con la reforma al Poder Judicial, los fideicomisos se integran al presupuesto público. Y decidimos que gran parte de ese presupuesto, imagínense, 16,000 millones de pesos para atender a unos cuantos. Pues ahora ese recurso se va a ir a fortalecer el ISSSTE para que puedan tener buenos salarios los médicos, las enfermeras, que haya más médicos, que se mejoren todos los hospitales, los centros de salud. Y a Alejandro Schwartz le toca todo el IMSS Bienestar. Y estamos empeñados en fortalecer este sistema de salud. Ahora hay 22 estados y la Ciudad de México que son parte del IMSS Bienestar, entre ellos Oaxaca. Ya se va a integrar muy pronto Yucatán también al IMSS Bienestar. Es voluntario de los gobernadores integrarse. Y es muy importante hacer una sola institución, no es sencillo, porque como estaban divididos en los estados, pues ahora hay que integrarlos a una sola institución. Pero tiene una ventaja. Primero, a mí me tocó ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, fui durante casi poco más de 4 años jefa de gobierno. Y los médicos, por ejemplo, desde la ciudad, a pesar de que hay recursos en la ciudad, a veces un médico especialista ganaba 12,000 pesos y tenía contrato de honorarios. Cuando pasó al IMSS Bienestar, pues los médicos aumentó su salario de manera impresionante, más del doble, y además se les basificó para que tuvieran la garantía de ser parte de una institución. Y así estamos haciendo en todo el país en donde hay IMSS Bienestar. En este hospital, por ejemplo, a ver, ¿quién venía de otro hospital? Del Hospital Civil, por ejemplo. O bueno, de otro hospital, aquí en Oaxaca. ¿Quién venía? ¿Quiénes están contratados por primera vez aquí en este hospital? La gran mayoría. ¿Quiénes son de Oaxaca? ¿Quiénes nacieron en Oaxaca? Casi todos, fíjense qué maravilla, médicos oaxaqueños, oaxaqueñas, enfermeras, enfermeros de aquí de Oaxaca, tienen la oportunidad de trabajar en uno de los mejores hospitales de México, porque ese es la característica de ese hospital, y atender pues a todo Oaxaca, porque mucha gente se traslada hasta acá para poder atenderse, además de los centros de salud que estamos instalando. Ese es el objetivo no solamente de la inauguración de este hospital, sino el objetivo que tenemos de garantizar el acceso a la salud. Sí, mi amor, ahorita te atiendo. Ese es el objetivo que tenemos, desde la prevención hasta la atención más complicada de cualquier enfermedad. Tenemos 2 programas de prevención muy importantes. Uno que se llama Vida Saludable, que está en las escuelas, para llevar el seguimiento de la salud de las niñas y los niños en las escuelas. Y el otro que se llama Salud Casa por Casa, en donde conjuntamente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar contrataron alrededor de 20,000 enfermeras y enfermeros principalmente, que van a visitar a todos los adultos mayores del país, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Y eso va a permitir pues poder llevar el seguimiento de presión y muchas otras cosas que ustedes saben más que yo, y que se pueda atender preventivamente a un adulto mayor si es que tiene algún problema de salud.
De esta manera, si prevenimos y al mismo tiempo atendemos, pues vamos a tener mejores condiciones de salud en nuestro país. Yo quiero agradecerles a todas, a todos, por su paciencia en la inauguración de este hospital. Fueron muchos años, pero la verdad es que da mucho orgullo, es un privilegio, la verdad, estar en Oaxaca. Venimos de Guelatao, porque hoy es 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, y es un orgullo estar en este gran estado de nuestro país. No solamente por lo que significa Juárez, los pueblos originarios, sino por la grandeza cultural de lo que representa Oaxaca. Y este hospital, pues, es regresarle un poco a Oaxaca de lo que Oaxaca le ha dado a todo el país. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva el IMSS Bienestar! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! Procedemos con el corte del listón de inauguración del Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.